Reina Valera, respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo. En la versión Biblia de las Américas dice, Jesús les contestó, os aseguro. Hay una palabra ahí clave. De cierto, en la Reina Valera o en la versión Biblia de las Américas, os aseguro. En primer lugar, fíjese, ¿quién es el que estaba hablando? Cristo. ¿Qué estaba diciendo? Estaba exclamando algo con toda seguridad, porque dice ahí la versión Reina Valera, de cierto, o como dice en la versión la Biblia de las Américas, os aseguro. ¿Qué es lo que estaba asegurando Cristo? ¿Y quién era Cristo? Es la pregunta. Los discípulos sabían quién era Cristo. En particular Pedro había dado una declaración de quién era Cristo, hermanos. Cuando usted y yo vamos allá al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo en particular 15, cuando Cristo hace la pregunta y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y contestó Pedro inmediatamente, ¿verdad? Pedro respondió, tú eres el Cristo. Pero ¿qué más había en esa implicación de esa expresión de Pedro? No solamente Pedro dijo, tú eres el Cristo, sino que dijo, el Hijo del Dios viviente. Y diríamos nosotros, ¿qué tiene que ver esta conexión con lo que estamos hablando de cierto o os aseguro? O que les estaba dando certeza y convicción. Como diciendo, les estoy asegurando. Acuérdense quién está hablando, Cristo, el Hijo de Dios. No miente. Porque Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Se refiere a Cristo. Entonces Cristo, al igual que Dios, no puede mentir, hermanos. Estaba prometiendo algo que iba a cumplir. Usted y yo a veces hacemos promesas, hermanos. Sí, voy a ir, hermano. ¿Fallamos? O sí, voy a hacer esto. ¿Fallamos? Entonces somos seres falibles, hermanos, que a veces prometemos cosas y no las cumplimos. No hay seguridad. Pero ¿cuántas veces hay personas, hermanos, que son confiables y que si te dice, mira, de seguro estoy ahí a tales horas, y usted dice, es una persona confiable, confío en él, y si él dijo que a tales horas va a estar ahí, a tales horas va a estar ahí? Cristo les estaba diciendo algo, hermanos. Les estaba asegurando, les estaba dando certeza y les estaba dando confianza. Ahora, ¿en qué? Ahora dice lo siguiente, que era necesario orar con fe, porque dice el maestro en el versículo 21, fíjese, de cierto os digo que si tuvierais fe. Ahora, ¿para qué necesitaban la fe? Para las peticiones que iban a hacer. Ahora, ¿qué otra cualidad deberían de tener los discípulos y debemos de tener usted y yo cuando pedimos con fe? ¿Solamente pedir con fe? No, dice Santiago que la fe va acompañada de obras. Pero solamente pedir con fe, no. Cristo dice que al pedir no debe de existir en nuestro corazón duda alguna. ¿Cuántas veces decía un hermano, somos como aquella hermana, ¿verdad?, que ya era avanzada en años y se asomaba por ahí por una ventanilla y tenía enfrente de ella un camino muy escabroso, ¿verdad?, lleno de barañas y de cosas terribles, el cual tenía que estar atravesando continuamente para llegar al otro extremo? Y siempre decía, Señor, te pido en oración que por favor limpies ese camino. Y cuando llegaba el día siguiente, se asomaba y veía el camino igual y decía, ya sabía, Señor, que no me ibas a escuchar. Había indisposición, duda, falta de fe. Por eso les preguntaba ahorita, ¿cuántas veces le hemos pedido cada uno de nosotros, hermanos, cosas al Señor? A veces somos inconstantes en pedir, hermanos, porque pedimos una vez y ya dejamos de pedir, o dos, o tres, o una semana y dejamos de pedir. Bajamos la guardia en la oración. O queremos pedir una vez y luego pasa una semana, o un mes, o un año y volvemos a pedir otra vez. Y le decimos, Señor, ¿por qué te has tardado tanto? ¿Cómo hemos pedido? Ahora, a veces hay dudas. Ahora, Cristo nos dice ahí inmediatamente tres cosas. Nos da seguridad, nos dice que pidamos con fe y nos dice que no debe de haber duda en nuestras peticiones. Pero nos enseña otra cosa también, hermanos, en el versículo 21. Que le pidamos a Dios todo lo que necesitamos. ¿Cuántas veces decimos, no, es que yo creo que si le pido al Señor esto como que es imposible? Y ahí ya ponemos imposibilidades. Por ejemplo, le voy a pedir al Señor para que mi pariente en la carne pueda ir a alguien a evangelizarlo.
Y le decimos, no, pero pues nadie lo va a visitar, no, pues mejor ya no le pido al Señor, bajamos la guardia. ¿Cuántas veces le quiero pedir al Señor que me ayude para tener una vida más santa? O le quiero pedir al Señor para que mis hijos sean cristianos, o para que mis hijos anden por el camino ejemplar, o no se dejen contaminar por la contaminación del mundo. Pero como le digo, ¿cuántas veces, hermanos, dudamos o decimos, no, es que yo creo que ya son muchas peticiones las que le he hecho al Señor? El Señor quiere que le pidamos, hermanos, y Cristo lo está diciendo ahí claramente. Fíjese, si tuvierais fe y no dudareis, fíjese, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Pero ¿cómo deducimos que hay que pedir todas las necesidades que tengamos? Porque dice Cristo en el 22, y todo lo que pidiereis en oración. Entonces, ¿qué dice Cristo? Tienen una necesidad, cualquiera que sea, pidan, no duden, pidan continuamente y estén confiadamente o estén completamente seguros de que esas oraciones van a ser escuchadas y contestadas. Pero ¿qué más nos enseña el Señor Jesucristo? Que hay que pedir, hermanos, para poder recibir. Ahora sí vamos a desprender ahí algunas cosas, hermanos, en lo concerniente a las cualidades que debe tener la oración. Porque no solamente se trata de pedir, hermanos, porque si preguntáramos, ¿cuántas veces hemos pedido, hermanos? ¿Cuán constantes hemos sido en las peticiones? Tal vez hemos hecho en nuestras peticiones, hermanos, algo monótono. Algo monótono es algo que ya se hace por costumbre. Como, bueno, pues otro día más le voy a pedir al Señor, ¿verdad? Como cuando iba el hermano Arsenio allá a Cleveland, Texas, ¿verdad? Y nos predicó el domingo y decía, hermanos, ¿cuántos de ustedes a veces les dicen, hermano, ore por mí? Oh, sí, voy a orar por usted, y se nos olvida y no oramos, ¿verdad? Y no cumplimos. ¿O cuántas veces hay que orar por el hermano o la hermana que está enferma y nomás decimos y no lo hacemos? O lo hacemos con monotonía. No, hay que orar. Y lo estamos haciendo con monotonía. No hay fe, no hay convicción, no hay confianza, hermanos. Y no hay perseverancia. No hay continuidad. Ahora, Santiago, hermano, fíjese, cuando nos habla de las cualidades que debe tener la oración, Santiago nos dice algo que ya el Señor Jesucristo nos está enseñando en el versículo 21. Porque nos dice Santiago, hermanos, que nuestra oración debe ser una oración de fe, con confianza. Por eso cuando Santiago habla de las pruebas, en Santiago capítulo 1, versículo 3, y lo voy a invitar rápidamente que vayamos a Santiago 1:3, porque fíjese, ahí el escritor Santiago nos enseña lo siguiente. Yo sé que muchas veces nos enfocamos solamente en las pruebas, hermanos, pero fíjese, Santiago habla mucho de la oración. En particular en Santiago 1, versículo 3 dice el escritor lo siguiente, fíjese, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago nos enseña algo ahí, que hay pruebas de nuestra vida, o pueden haber pruebas de distintas formas, diversas. Eso implica de varios tipos, o de varias índoles. Ahora, pero ¿qué más nos dice Santiago en lo concerniente a las pruebas? Dice Santiago, fíjese, sabiendo que la prueba de vuestra fe os produce paciencia. Entonces ahí Santiago nos habla de algo, fe en las pruebas. Acuérdese que fe implica también convicción, seguridad. ¿Seguridad en qué? En que Cristo y Dios escuchan nuestras peticiones y contestan. Y por eso Santiago en el versículo 5, hermanos, cuando nos habla de las pruebas, en el versículo 5 nos dice lo siguiente, fíjese. Dice en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando pedimos a Dios? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice el escritor, y le será dada. Si usted conecta el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5, en el versículo 3 Santiago nos habla de pruebas. Nos habla de que nuestra fe va a ser probada. Y nos habla de que a veces, hermanos, no sabemos cómo tener esa fe con convicción. Entonces por eso Santiago nos dice, pídanle en primer lugar a Dios sabiduría divina, como de la cual se habla en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice el proverbista. Entonces dice Santiago, pidan sabiduría. Y cuando la pidan, Dios se las va a otorgar abundantemente y sin reproche, y les será dada.
Pero luego en el versículo 6 Santiago nos dice cómo debemos de pedir. Si conectamos lo que Santiago nos dice a lo que nos está diciendo el maestro en el versículo 21 y 22 del pasaje que estamos hablando, acuérdese, en Mateo capítulo 1, versículo 21, 22 en particular dice Cristo, según la versión, la Biblia de las Américas, os aseguro, fíjese, que si tenéis fe y no dudáis, dice el escritor, no solo podréis hacer lo que he hecho yo con la higuera, sino que aún si le decís a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, lo hará, y todo lo que al orar pidáis con fe lo recibiréis. Acuérdense, 4 cosas: orar con fe, no dudar en nuestras peticiones, vamos a recibir las peticiones que le hagamos al Señor, y para recibir tenemos que pedir. Ahora Santiago nos dice que hay una condición, hermanos, porque dice el escritor en Santiago 1:6, fíjese cómo debemos de pedir, pero pida con fe, no dudando de nada. ¿Qué pasa cuando dudamos, hermanos? ¿Por qué será que a veces el Señor detiene nuestras peticiones? El Señor no las detiene, hermanos, nosotros mismos las estamos deteniendo. Como dicen en inglés, las estamos poniendo en stand-by o en pausa, ¿verdad? El Señor no las detiene, nosotros las detenemos a veces, hermanos. Nosotros las alargamos. Ahora, ¿por qué? Porque dice el escritor, fíjese, dice en el versículo 6, pero pida con fe no dudando de nada, porque el que duda, fíjese lo que pasa, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice el escritor. Pero ¿qué pasa con esa duda? ¿Qué pasa con esa falta de fe? ¿Por qué el Señor no nos responde? Porque dice el escritor en el versículo 7, fíjese, no piense pues, quien tal haga, quien tal que, haga qué, quien tal que no tenga fe, quien tal que esté dudando, no piense que, como dice el escritor, recibirá cosa alguna, fíjese, del Señor. Entonces dice el escritor a grandes rasgos, si están teniendo falta de fe y le están pidiendo al Señor, sus oraciones no van a ser contestadas porque hay duda en ustedes, no hay convicción, no hay esa seguridad y esa certeza. El día de ayer hablaba nuestro hermano Arsenio de que algunos de nosotros, hermanos, a veces hacemos hasta lo imposible, ¿verdad?, para venir a este tipo de actividades. ¿Por qué lo imposible? Porque a veces tal vez no hay los recursos, hermanos. A veces tal vez no hay ese sostenimiento que quisiera uno tener para decir, no, me transporto de punto A a punto B. Pero hay la confianza y la convicción en Dios. Yo le pedí al Señor, ¿verdad?, antes de venir aquí, me había comprometido, le dije, hermano, sí, pues si Dios nos ayuda, ahí estaremos, ¿verdad? Y no dije, ahí estaremos, sino que confío en el Señor, ¿verdad?, que ahí estaremos. Y estaba yo orando, hermanos, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que me ayudara a llegar a este lugar. Y yo decía, el Señor proveerá. Y el otro día estaba yo en mi casa ahí haciendo algunos quehaceres y me habla un compañero de trabajo, ¿verdad?, me dice, hey, acá tengo unos muebles, ¿verdad?, que te quiero regalar. ¿Cómo ves si puedes venir por ellos? Le dije, no, pues no tengo yo una camioneta para ir por ellos. Dice, bueno, yo te los llevo. Yo pensaba, es un sillón o 2 o 3. Y cuando voy al lugar de reunión, al edificio, estaban al menos 40 sillones allá afuera, ¿verdad?, de oficina. Y dije, qué gran bendición, ¿verdad? Porque gracias a eso, bueno, pude levantar algo de recursos y estamos aquí. ¿Por qué pongo esta ilustración? Porque cuando pedimos con fe, hermanos, Dios pone los medios y los recursos. No solamente en esas cosas. ¿Cuántos de nosotros a veces pasamos por una enfermedad, pasamos por un problema, por una adversidad y le pedimos a Dios fervientemente, hermanos? Y se manifiesta el poder de Dios. Porque como dice Santiago, pida con fe y Dios le dará abundantemente y sin reproche. Fíjese, Dios no es un Dios que reprocha, como diciendo, es que ya te di mucho, o es que vienes y me pides una y otra vez, ya me hiciste como 100 peticiones. No, ya se te acabó el crédito. No, Dios no es así, hermanos. Dios quiere que le pidamos. Ya lo dijo el Señor Jesucristo, hermanos. Pidan y todo lo que pidan les será dado. Pero como le digo, a veces ¿qué pasa, hermanos? Bajamos la guardia en lo concerniente a la convicción. Por eso dice Santiago, hey, no piensen que si están pidiendo con dudas, con falta de fe, Dios les va a contestar. No. Ahora, por eso, hermanos, es necesario, fíjense, que entendamos una cosa, que la oración tiene poder. ¿Cómo podemos manifestar o darnos cuenta que la oración tiene poder? Santiago mismo también nos dice que la oración tiene poder.
Pero en el capítulo 5, fíjese, vamos rápidamente a Santiago capítulo 5 y observemos lo que nos dice ahí el escritor en Santiago capítulo 5.